Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se lo dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, queridos hermanos. Definitivamente, si tenemos que hablar de la palabra de Dios, el tema muy bonito y muy importante que viene cargado de una espiritualidad profunda es cuando hablamos de la Eucaristía, de la comunión, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso, en toda nuestra Iglesia Universal se hacen incluso ciertas procesiones donde va el Santísimo derramando bendiciones sobre todas las casas, pueblos. Pero lógicamente el cuerpo y la sangre de Cristo tiene más efecto si llegan al corazón, y esto es lo más importante. Fíjense, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes, hablando del cuerpo de Cristo, esta gran celebración que tiene nuestra iglesia hoy, compartir la buena noticia, la alegría que no tiene límite, que debemos de experimentar los cristianos, es nuestra comunión con Dios. Y para eso se presta mucho esta gran celebración que hoy tenemos, porque nada menos y nada más, Cristo se entregó completamente para que cada uno de nosotros estemos bendecidos por Dios y no nos haga falta nada en la vida espiritual. Por eso, detengámonos un momento a unir toda la fuerza que tengamos espiritualmente con Dios y entender esta gran celebración que tiene nuestra iglesia de hoy. Porque cada uno de nosotros, los cristianos bautizados, lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra comunión con Dios, en donde nosotros, sin error a equivocarnos, vemos, tocamos y nos alimentamos de la misma presencia de Dios a través de la hostia consagrada. Lógico. Fíjense ustedes, nosotros los cristianos, o un Padre Nuestro, que podamos hacer una señal de la cruz, que vayamos a hacer una lectura de la palabra de Dios, que vayamos a hacer o escuchar a la adoración al Santísimo que tengamos que hacer, debe tener profunda comunicación nuestra alma con las cosas de Dios y conectarse inmediatamente. La tentación de muchos cristianos, si no entendemos esta verdad de lo que representa la Eucaristía, pierde sentido y sensibilidad espiritual todo lo que nos une a Dios cuando hablamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso,
En la primera lectura que escuchamos, aparece como en el monte Sinaí, donde Dios se revela, se da a conocer y da los mandamientos al pueblo. Y el pueblo que entiende esta gran manifestación de Dios en el pueblo mismo, las leyes que tiene que ver mucho la ética y la moral. La ética para el pueblo y para todos nosotros los cristianos es saber diferenciar entre lo bueno, lo agradable que tenemos que hacer y vivir en nuestra vida cristiana. Y al mismo tiempo, la ética nos dice cosas que no debemos de hacer en nuestra vida, que ofende a Dios y que nos limita a vivir la espiritualidad cristiana. Por eso debemos de unir esta reflexión de la primera lectura con el Evangelio de hoy, porque Jesucristo se da en la hostia para que en la hostia, en el pan vivo, cada uno de los cristianos entendamos que no solamente celebramos como una memoria la Eucaristía cada vez que comulgamos, sino es el mismo Jesucristo que se entregó hace 2015 años. Es la misma fuerza de Jesucristo. Uno puede pensar, pero es que los apóstoles nada menos y nada más conocieron a Jesucristo. Nosotros lo conocemos también. Y esta gran celebración que hoy tenemos nos debe de inspirar a lo siguiente. No solamente comulgamos el cuerpo de Cristo y sentirnos hijos de Dios, bendecidos por Dios, porque nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante, para que no perdamos la paz, para que no perdamos el amor, sino que también nos da la capacidad de ser presencia de Dios donde quiera que estemos. Detengámonos a pensar un momento en nuestra vida social. El mundo de hoy que vemos, hay tanta maldad porque hay cristianos que no hemos entendido lo que significa el cuerpo, la sangre de Cristo y el poder efectivo que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando llega la fuerza del cuerpo y la sangre de Cristo en el corazón de una persona, esta persona, todo lo que siente, lo que dice, lo que hace y lo que demuestra es presencia de Dios. Por eso nuestra sociedad necesita cristianos como esta verdad que estamos reflexionando hoy en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por esa misma razón, nosotros también como familia, como comunidad, tenemos que tratar la manera de descubrir todos los días, de enamorarnos de Cristo profundamente en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos en nombre de Dios, lo hagamos en espíritu y en verdad, pero con una fuerza que viene de lo alto espiritualmente hablando. Y esta verdad que conocemos por Cristo nos hace entender a cada uno de nosotros. Entonces conocemos a Dios, hemos visto a Dios. Dios nos da la fuerza, está a nuestro lado, porque sin ninguna duda ni limitación comprendemos que en la hostia consagrada, en el vino consagrado, se convierte verdaderamente en cuerpo y sangre de Cristo. Cada vez que nosotros comulgamos, cada momento e instante de nuestra vida, es esto lo que tenemos que tener bien en cuenta, hermanos. La alegría que nos inspira el cuerpo y la sangre de Cristo debe ser el protagonismo de nuestra vida. Ciertamente todos los cristianos experimentamos cierto grado de temor, de tristeza, de violencia, de sufrimiento, de pruebas, de enfermedades, una lista de cosas. Pero si tenemos viva la presencia de Jesucristo a través de su cuerpo y de su sangre en nuestro corazón, las cosas cambian. Meditémonos un momento. Termino con esta reflexión muy importante. Subrayémosla en nuestra vida. Todo lo que nos pasa a nosotros, Jesucristo también nos pasó. Pero Él, conectado con las cosas de Dios, no perdió la paz, no perdió el amor, no perdió la alegría.
Siempre era esto lo que él llevaba por aquí, por allá, cuando hablaba, con el gesto, con la palabra, con la mirada, con la manera de ser, reflejaba la presencia de Dios. Por lógica, como somos cristianos, nosotros tenemos que ser un Cristo vivo en medio de nuestra comunidad. El catecismo de la Iglesia Católica expresa directamente de que los cristianos bautizados debemos de ser en todo momento hostias vivas en medio de la comunidad. Esta verdad del cuerpo y de la sangre de Cristo es el corazón, la espiritualidad misma de cada uno de nosotros. Solo que no tenemos por qué, ni ninguna razón, ni nadie ni nada nos puede alejarnos de este amor de Dios, porque el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es el reflejo de cuánto tan grande nos ama Dios cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor para que tengamos buenos propósitos de reflejar la presencia de Dios en todo momento de nuestra vida, siempre y cuando que comulguemos con un corazón limpio y una conciencia limpia. Que el Señor nos bendiga a todos, que así sea.